Buenos días, hermanos, aquí desde la distancia, dándoles la bienvenida a nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él con cada uno de nosotros, con nuestras familias, intercediendo en cada una de estas situaciones que estamos afrontando. Oremos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sustentado, porque hasta aquí tú has sido fiel. Yo te ruego, oh Dios, que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a sus familias. Señor, sé tú bendiciendo a cada uno de los enfermos, sé tú levantándolos, sé tú recuperándolos en el nombre de Jesús. Y sé tú, oh Dios, bendiciendo el trabajo y la economía de cada una de las familias de nuestra iglesia y de nuestros familiares y de cada una de las personas que habita este planeta, Señor, porque en todas las partes del mundo están pasando situaciones difíciles a causa de esta pandemia, Señor. Oh Padre Santo, sigue estando con cada uno de nosotros, sigue siendo tú nuestra fortaleza, nuestra ayuda y nuestro sustentador. Padre, gracias, te alabamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a leer este pasaje que dice así. Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En esta mañana nosotros queremos rendir tributo a nuestra hermana Marisol Villarreal. Nuestra hermana Marisol Villarreal murió el día jueves 2 de julio, dejándonos un legado muy grande de amabilidad, de alegría, de fortaleza y de amor por el Señor. Marisol llegó a nuestra congregación hace alrededor de 10 años. Queremos extender unas oraciones de fortaleza y de acompañamiento para toda su familia, para sus hijas, sus hijos, sus yernos, sus nietos. Gracias, Señor, por el tiempo en que tú nos permitiste tenerla entre nosotros. En esta mañana queremos dar un saludo muy especial a los niños. Nosotros sabemos que ustedes están extrañando el congregarse, que ustedes están extrañando el venir a sus clases, pero también nosotros sabemos que ustedes han valorado mucho el que estemos grabando los mensajes, es que se estén dando las clases. Una mamá me colocó una grabación donde uno de ustedes, que es Joshua, estaba orando y estaba dándole gracias a Dios por los hermanos que están grabando cada uno de los programas. Entonces vemos cómo eso es de importante para ustedes. Pero también queremos resaltar algo que nos llamó mucho la atención cuando nuestra hermana Juani Cruz vino con sus 2 niños, con Luis y Ronnie. Y Ronnie se acercó a la puerta donde tenemos acceso para las clases de escuela dominical y él estuvo tocando y quería que le abrieran porque él quería entrar a las clases. Y cuando le dijeron que no podía entrar porque todavía no nos podíamos reunir, todavía no se pueden reunir, el niño se puso muy triste y salió llorando, muy desconsolado. Ahí nosotros podemos ver la importancia que es para ustedes niños las clases, lo que hacen sus maestros por ustedes, el amor que cada uno de los hermanos de nuestra congregación les dan a ustedes. Queremos dar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Queremos darle un saludo a Luis y a Ronnie Cruz, a Alessandra y Bel Izaguirre, Rubí y Rocco Ramos, a Alejandra y a Cristi Mejía, a César Flores, a Rogelio y a Ramiro Mesa, a Mario Deras, a Alexis y a Joshua Garza, a Elisa Guerrero, a Fernanda Lara, a Yaret Puga, a Mateo Guerrero, a Alondra Santiago, a Samantha
Valentina y Santiago Vargas, a Anthony y a Marjorie Avilés, a Dayana y a Nathan Galego, a Anthony Casac, a Mía y a Verónica Duarte y a Valeria y a Luciana Aguirre. Nosotros, niños, los amamos. Queremos que ustedes sepan que son muy valiosos para nosotros y estamos ansiosos de volverles a ver. Mi nombre es Alexis Garza. Quiero dar las bienvenidas a todos ustedes a este tiempo especial con los niños. Gracias por vernos, amarnos y orar por nosotros. Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es José Garza y gracias por una iglesia y gracias por la comida y también gracias por la ropa y también gracias por una familia y gracias por mis primos y gracias que tenemos cámaras y también gracias que tenemos videos y gracias que tenemos clases y gracias que y también gracias gracias que tenemos juguetes porque tenemos poquitos pero tenemos más, están en la casa y también gracias por el pastor y gracias que tenemos un Jesús y gracias que y amén. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto para que sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque sea el mundo feliz, yo canto para escuchar el cañón. Que canten los niños, que hacen la voz, que haga la luna escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y ellos sufren dolor. Que canten esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto porque sabe escribir, y yo para que escriba versos de amor.
hagan el mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Rogelio Mesa y hoy tengo una lectura bíblica que queda en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Vamos a empezar. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Continúo leyendo, hermanos, en versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Esta lectura me hizo aprender que cuando el niño murió, estaba bien grave cuando murió, antes de que muriera. Entonces la mujer empezó a reclamarle a Elías que qué tenía contra ella, que vino a recordarle sus problemas haciéndole morir a su hijo. Entonces cuando Elías escuchó eso, él se lo llevó, se lo quitó de sus regazos a la mujer, se lo llevó a sus aposentos y clamándole a Dios dijo: Dios mío, te ruego que mandes el alma de este niño para atrás a él. Y como Jehová escuchó las oraciones de Elías, hizo que el alma del niño volviera para atrás a él. Así como Jehová escuchó las oraciones de Elías, así Él puede escuchar la de nosotros. Gracias, hermanos, por escucharme. Hola, soy Mateo. Me divertí mucho haciendo la canción, cantándolo, y espero que a ustedes les gustan. Y quiero pedirles que oren por todos los niños en el mundo y aquellos que sufren dolor. Y nosotros somos el Next Generation de Bethel Baptist Church y quiero que se queden en casa y que Dios los bendiga. Y cuando salen, quiero que se pongan sus máscaras y sus guantes. Bye. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué bendición estar nuevamente juntos y damos gracias a Dios por la bendición de estar juntos y sobre todo de reunirnos para celebrar la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Esto es, celebrar la vida. Y hablando de la vida, es interesante que estos tiempos en que estamos amenazados por el virus, ya sabemos que hay más de 10 millones de infectados y más de 500,000 personas muertas, han pasado ya la eternidad. Las cosas no se ven muy bien, hay mucha preocupación,
Pero nosotros los hijos de Dios continuamos adelante hablando de un mensaje de esperanza y de consuelo y sobre todo de que no debemos temor porque Dios tiene el control de todas las cosas. Estos tiempos, indudablemente, hemos llegado a la conclusión que la vida es muy importante y como a la vez que pasan los años, nosotros nos vamos aferrando mucho más a ella, pero en muchas oportunidades las enfermedades difíciles nos amargan y colocan una sombra de tristeza y de preocupación en nuestra vida, lo que nos hace difícil disfrutar la vida. Y aparte de eso, las noticias de seres amados que están perdiendo la batalla o que parten a la eternidad, todas esas cosas nos preocupan y eso va siempre, no solamente ahora porque el virus está de una manera incontrolable, sino desde siempre, desde que el pecado entró en el mundo, la muerte entró con él y entonces desde ese momento nosotros los seres humanos vivimos esa realidad. La experiencia maravillosa de la vida, pero al mismo tiempo la lucha fuerte por aferrarnos a ella, pero también sabiendo que en un momento cualquiera vamos a partir a la eternidad. Entonces eso nos presenta con problemas, pero cuando estamos enfermos y de alguna manera somos sanados, sentimos como una liberación y eso lo celebramos. Lo vemos en estos tiempos en las noticias, cuando personas de ciertas edades, después de estar realmente más muertos que vivos, de un momento a otro comienza a obrar la medicina, Dios comienza a hacer la obra especial en los cuerpos de ellos y ellos se restauran completamente. Cuando salen del hospital salen como héroes, aplaudidos, celebrando la vida. Eso es muy importante. Realmente celebrar tiene mucho que ver con nuestra experiencia. El pueblo de Israel en la Pascua celebraba la liberación que Dios hizo a ellos de la esclavitud de Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel llegó como huésped a Egipto por la mano de José, pero así como pasó el tiempo, esa amabilidad se fue convirtiendo en hostilidad. Entonces, de un momento a otro, pues, pasando los años, el pueblo de Israel al multiplicarse se convirtió en un huésped bastante incómodo para el gobierno del faraón, al punto que los esclavizaron. Los esclavizaron porque definitivamente ellos necesitaban tener obra de mano barata y por eso ellos necesitaban tenerlos ahí esclavizados. Pero la opresión fue tan grande que ellos clamaron a Dios y Dios en un momento de la historia, a través de Moisés, obró la liberación del pueblo de Israel. A esa liberación se le llama la Pascua. Entonces, cada año ellos celebran, es como el día de la independencia del pueblo de Israel, el día de la independencia. Y ellos hasta el día de hoy celebran, las familias se reúnen para celebrar y recordar todo lo que pasó, todo ese tiempo de la salida de Egipto para celebrar y poseer la tierra prometida. Ahora, casi todos los países tienen la celebración de su día de independencia. Algunos se independizaron de yugos muy opresores, el caso de Colombia en cuanto a España. Pero hablando aquí mismo en Estados Unidos, hablamos del 4 de julio, el 4 de julio de 1776, el pueblo de Norteamérica declaró su independencia de los británicos. Y desde ese entonces es un país autónomo. Y cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia. Es una forma de decirlo, una fiesta nacional. Pero volvamos otra vez al principio. ¿Qué pasa con este asunto de la enfermedad y de la muerte? ¿No hemos podido ser liberados? Es una buena pregunta en este momento, ¿sabe? Hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años, Dios cambió la historia.
porque la historia era de muerte. Pero en Cristo Jesús triunfó la vida. Cristo Jesús, el mismo Dios en la persona de Jesús, vino para morir en la cruz, como el sacrificio perfecto, como la Pascua perfecta, para darnos a nosotros la libertad. Y fue un encuentro bastante fuerte. Recuerde que en el monte Calvario se libró la batalla más terrible y más crucial de la historia de la humanidad y podríamos decir del universo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios en la persona de Jesús vencía la muerte y se levantó triunfante del sepulcro al tercer día, la resurrección. Entonces podemos nosotros decir, en la persona de Cristo Jesús, nosotros podemos celebrar la victoria de la vida sobre la muerte. Ese es el día en que nosotros creímos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese debe ser el día más glorioso, el día más maravilloso nuestro. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida. Estamos aquí, todavía estamos sujetos a muerte, todavía estamos sujetos a enfermedades, pero espiritualmente pasamos de muerte a vida. Ahora nosotros podemos mirar la muerte como un caballero que nos sonríe para pasarnos a la vida eterna. Esto es maravilloso. Dios cambió esa historia de muerte, de dolor y de desesperanza, la cambió por una realidad de esperanza y de vida. Por eso nosotros los cristianos celebramos. Cuando nos reunimos, nosotros nos reunimos para celebrar la vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús venció la muerte y al vencer la muerte nos trajo las buenas noticias de la vida abundante, de la vida maravillosa. Y con eso también nos trae todas las esperanzas de no temas que yo estoy contigo. El momento decisivo es ahora. El momento decisivo fue cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando se celebran los días de las independencias en todos los países del mundo, hay fiestas, hay comparsas, hay pólvora, hay desfiles, hay muchas cosas, comidas, y todo el mundo está alegre, no hay, es un día festivo, todo el mundo lo celebra. Pero ¿cuántas veces tú y yo celebramos que hemos nacido de nuevo y que hemos encontrado la vida eterna en Cristo Jesús? Nosotros los cristianos, a pesar de que reine la muerte, a pesar que hayan tantos problemas y tantas dificultades, nosotros los cristianos podemos decir, celebramos la vida. Entonces, recordemos, nosotros vemos cómo el mundo entero celebra su independencia. Nosotros los cristianos celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Es tiempo entonces de celebrar. Vamos a celebrar nosotros los cristianos. Entonces estamos listos para celebrar. Celebramos que Cristo resucitó victorioso sobre la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad mediante las buenas noticias. La muerte y la resurrección de Jesús es el momento más decisivo para nuestra vida y para todo el mundo. Ahora bien, para nosotros entrar en asunto tenemos que mirar lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo sabía que era el momento más decisivo para toda la historia y por eso se encargó que ese momento tan especial no se perdiera para nosotros. Y Él mismo se encargó de que quedara bien claro en nuestra mente y en nuestros corazones.
Él mismo preparó una comida para sus discípulos, para celebrar la vida. Y entonces ahora Él nos invita a participar de esa comida. La palabra de Dios, la Escritura, nos declara con mucho cuidado la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero veamos un poquito de la historia de eso. Aquí, por ejemplo, en Mateo, en los Evangelios, especialmente en Mateo, capítulo 26, nosotros encontramos la puesta de la cena del Señor, especialmente en Mateo capítulo 26, versículos 26 y 28. Mientras comían, tomó Jesús un pedazo de pan y lo bendijo. Luego lo partió en pedazos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada con sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahora, el evangelista Marcos también registra este momento tan especial. Dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Tomó en sus manos una copa de vino, dio gracias a Dios por ella y se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber esto hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y el evangelista Lucas también tiene una forma de decir o de registrar este evento único. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y por último, nosotros encontramos entonces al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la siguiente manera. Dice: yo pues les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, mis amados hermanos, ahí en sus casas ustedes pueden celebrarlo. Pueden celebrar porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros, los cristianos vivientes, los cristianos que caminan conociendo a Cristo Jesús, sabiendo de Cristo Jesús, disfrutando de la presencia de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? El Cordero perfecto que murió, que fue sacrificado, pero que resucitó, trayendo consigo las buenas noticias de la inmortalidad, de la redención y de la vida eterna. Por eso nosotros los cristianos ahora celebramos. Los que hemos creído en Cristo Jesús, acerquémonos pues para participar de la cena del Señor. Usted, padre, usted, madre, que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que habiendo sido bautizado, usted en este momento puede ser ese sacerdote, el que oficia la cena del Señor para sus hijos, ahí en sus casas, para su esposa, para su esposo, para las personas que estén cerca. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo tomó pan y dijo:
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces hagámoslo. También dice que después tomó la copa y dice que después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces hagámoslo. El verdadero conocimiento y servicio a Dios no termina en un ritual aburrido, no, de ninguna manera, ni termina, simplemente continúa hasta cuando Él venga o hasta cuando nosotros vayamos a su presencia. Una celebración continua, porque cada vez la presencia de Cristo se manifiesta en nuestra vida, porque Él vive en nuestro corazón y Él es el que ha prometido no teman. No teman, no teman. Sí, hay pandemias, hay pestes, hay todo lo que quiera, pero no teman. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Nosotros los cristianos celebramos la vida. La Santa Cena, la Cena del Señor, es el acto en el cual nosotros le decimos al mundo, Cristo Jesús murió, pero también resucitó. No quedó en un madero, Él resucitó. Y porque Él vive, tú y yo viviremos, aunque aquí reine la muerte, tú y yo viviremos y estamos seguros en Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en este día por la gran bendición de poder celebrar la Cena del Señor a la distancia. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos en torno a la mesa, en el altar de nuestra casa, Señor, y podemos administrar la cena del Señor, estos elementos a nuestros hijos y poderles decir, Cristo Jesús murió, pero Él también resucitó. Él vive en nuestros corazones. Él es el Señor y Él nos liberará. Nos ha liberado de la muerte eterna y nos liberará por siempre. El Señor Jesucristo nos llena de valor y nos llena de gozo. Digámosle a nuestros hijos estas buenas noticias. Digámosle a nuestros parientes, Cristo Jesús vive, Cristo Jesús reina. Y el pan y el vino son los símbolos que nos ha dejado Él para que podamos entender que la muerte fue real, el sacrificio de Él fue real. Asimismo, el perdón para nosotros es real. Cualquiera persona que escuche y que vea esto y que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento en que puede acercarse al trono de la gracia y abrir su corazón y decir, Señor Jesús, te abro mi corazón, entra a mi vida, Señor, te pido perdón por mis pecados, te reconozco que tú eres el Señor, que eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz, que resucitaste para darme vida eterna. Entra a mi corazón, te acepto como Señor, toma mi vida y ayúdame, Señor, para que pueda crecer y pueda conocerte y pueda entender tu palabra. Si tú haces esto, bienvenido a la familia de la fe. Y para los demás que ya han creído y que hoy han celebrado este momento tan especial, yo les digo, no temáis, el Señor Jesucristo está con nosotros. Que el Señor nos bendiga.